presupuesto 2017, un poco más de 79.000 millones de quetzales, y eso empezó a crear polémica. ¿Ves viable tú esta propuesta o ya ves entonces en el horizonte cierta discusión y polémica? Yo diría en principio la veo poco viable por varias razones. Lo primero es el monto. Es un monto elevado, pero no solamente el monto en sí mismo, sino el hecho de que trae consigo mismo un déficit muy fuerte. Es decir, tiene, si no me recuerdo, más de 20.000 millones de quetzales que serían no producto de la recaudación que lleva a cabo la SAT, sino producto de la contratación de la aprobación de bonos posteriores y la aprobación también de préstamos. Entonces me parece que esos mecanismos de tener nuevamente que se repita un presupuesto deficitario en sí mismo ya tiene dificultades. Un segundo punto tiene que ver con lo que ha sido la discusión en las últimas semanas de poner al desnudo que la lista de ONGs de posibles beneficiarios de esos recursos tiene ahí también una gran sombra de opacidad e inclusive podríamos decirlo de posibles acciones de corrupción. Participan ahí ONGs, algunas muy reconocidas de un trabajo muy loable, pero otras que son casi que ONGs fantasmas y que año con año muchas veces lo que hay ahí es producto del tráfico de influencias. Esa parte, digamos, siempre ha sido un capítulo dificultoso de incluir en el presupuesto. Y un tercer, creo yo, una mala carta de presentación. Actualmente tenemos una pobre ejecución presupuestaria del presupuesto 2016 y tenemos entonces déficit en cuanto a la ejecución del recurso público de este año, y además tenemos todavía que se repiten, por supuesto, muchos hallazgos en materia de corrupción en la actual administración. Entonces creo que esas cartas, la carta de presentación, sumado al hecho del monto tan alto y además que haya un gran porcentaje que esté deficitario, creo que coloca esta iniciativa del presidente Evo Morales en una condición bastante difícil de que se pueda aprobar tal cual en el Congreso, cuando además enfrente tiene una bancada oficial que no está haciendo su trabajo en favor de apoyar e impulsar al Ejecutivo, y una bancada como la UNE que tiene cierto conocimiento del tema presupuestario y que se convierta hoy por hoy en la piedra de tropiezo. Claro, y de hecho ya ciertas bancadas, por ejemplo, Encuentro por Guatemala, como tú bien mencionas, han dicho que no estarán apoyando esta propuesta del Ejecutivo precisamente por la distribución de los fondos a ciertas ONGs que se ven duplicadas, por la distribución también de estos fondos a ciertos sindicatos. O sea, desde ya estamos viendo la oposición. ¿Cómo, Renzo, entonces podría justificar el Ejecutivo de una mejor manera el aumento en el presupuesto? Porque te lo pregunto porque en muchas ocasiones se discute de que Guatemala, bueno, maneja uno de los presupuestos más bajos de la región, inclusive en cuanto, digamos, en relación a la población y a los servicios que debe de prestar. ¿Cómo entonces se llega a prestar esos servicios si no se incrementa el monto del presupuesto? ¿Está basado en lo que tú dices, en una mejor ejecución? Creo que estos 2 meses, octubre y noviembre, tendrá que duplicar los esfuerzos en materia de negociación el gobierno, particularmente el Ministerio de Finanzas Públicas, demostrando, uno, de verdad cuáles son las prioridades que se plantea el gobierno. Y ahí también hay otro elemento complicado en términos de la poca claridad de rumbo, de plan, de línea de trabajo que puede tener el presidente Morales, pero creo que ahora esta discusión del presupuesto lo obliga a él a poder focalizar de mejor forma hacia dónde quiere dirigir esos recursos públicos. Lo segundo es que tiene que en la negociación ser muy consciente que hay que reducir ese déficit, que no se puede presentar, inclusive habría que pensar en un presupuesto con un techo menor a los casi 80.000 millardos que has mencionado tú al principio. Y lo tercero es que creo que también tiene que haber un esfuerzo acelerado de mejorar la ejecución de recursos de este año 2016, pero que sea una ejecución transparente, no como ha sucedido en otras oportunidades, que se cierre el año haciendo compras y gastos a diestra y siniestra, pero sin mayor no solamente conocimiento, sino sin mayor control, que me parece a mí que tiene que estar dispuesto el gobierno a que haya un presupuesto muy controlado, con muchos candados, como se le suele decir en el argot en el Congreso, y bajo esas circunstancias creo yo que esas serían de pronto las cartas de negociación o algunas, las principales que podría poner el Ejecutivo para lograr que el presupuesto se apruebe. Lo peor que le puede suceder es que el presupuesto se impruebe, que quede el presupuesto que actualmente está vigente para este año
y que eso se pueda convertir en una suerte como de derrota, digamos así, en el Congreso por parte de la actual administración, recordando que ese es el primer presupuesto que ya le corresponde al mandato del presidente Morales. Claro, y aparte de ser un desgaste para el gobierno, el quizá no aprobarse, el quedar el mismo presupuesto que tuvimos para este 2016, los efectos en la población, o sea, ¿cuál sería el efecto o la consecuencia para los guatemaltecos? Bueno, la consecuencia directa más grave creo yo que es que tengamos muchísimos recursos, pero que no esté dirigido a la atención de los objetivos o de las líneas prioritarias. El segundo punto es que tengamos, terminemos de socavar todo lo que es la inversión pública del país, que ya de por sí hoy por hoy es absolutamente venida a menos, y que esta negociación pueda todavía decantar que inversión pública casi que tendríamos igual a cero. Y por lo tanto creo que tendríamos y se abrirían las puertas de que un presupuesto esté abierto a acciones de corrupción. Me refiero a que se pueda dejar de transparentar el listado geográfico de obras, todo el traslado de recursos a las municipalidades, a los consejos de desarrollo, toda esa parte de recursos, si no se amarran adecuadamente desde un principio, podríamos pensar en tener un gran fondo, digamos, de recurso público con pocos controles y por lo tanto muy sujeto de todos estos lamentables fenómenos que se han hecho más evidentes en los últimos 2 años. Entonces creo que esos son de pronto los riesgos más peligrosos que podamos tener al centro si no se lleva a cabo una discusión adecuada en el Congreso de la República de un tema tan fundamental, y si también se convierte la discusión del presupuesto en una carta de negociación, es decir, aprobamos un presupuesto, pero a cambio nos dejan en la Junta Directiva del Congreso. Entrar en ese juego, digamos, me parece a mí que sería también una muy mala noticia para los guatemaltecos. Perfecto, muchísimas gracias Renzo por tu opinión esta mañana, empezando entonces a hablar de esta discusión del presupuesto para el 2017 que inicia hace unas semanas y bueno, que se va a retomar una vez más dentro del Congreso. ¿Cómo repercutió en el país? Ya nos lo decía Renzo Rosales, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a seguir con más. Gracias María René, tema central importante, y volvemos ahora a las calles con nuestro compañero Alberto Cardona. Vamos contigo Alberto, ¿en dónde estás ubicado a esta hora de la mañana? Buen día, te escuchamos. Gracias compañeros, nuevamente muy buenos días. Nos hemos trasladado a la Plaza de la Constitución. Acá trabajadores de la Municipalidad Capitalina con escobas y palas pues se encuentran limpiando la fuente, debido a que los fines de semana pues centenares de personas se acercan a la Plaza de la Constitución, pero lamentablemente lanzan la basura en la fuente. Esto ha generado pues que todos los días lunes se hagan presentes acá trabajadores de la Municipalidad Capitalina a limpiar pues la fuente, que en su mayoría tiene bastante basura. Esto ha generado pues la molestia tanto de los vecinos del sector, que están solicitando pues a la población guatemalteca que lancen la basura en los botes que son colocados los fines de semana en este sector. Ustedes observan pues a los trabajadores de la municipalidad que están limpiando la mayoría de basura que se encuentra acá es alimento, muchos elotes locos, también se observan algunas cajas de cartón, también latas, y esto ha generado que cada lunes se hagan presentes acá los trabajadores de la municipalidad, quienes retiran grandes cantidades de basura. Con esta información y con las imágenes de mi compañero en cámara Edgar Ramírez, yo regreso con ustedes compañeros, nuevamente muy buenos días. Gracias Alberto, después de compartir esta información nos vamos a ver qué ocurre en el mundo. Noticias internacionales con Crista García. Adelante. Continuamos repasando los diarios internacionales y ahora nos vamos hasta Nicaragua, nuestra portada centroamericana a continuación, para conocer qué dice el Nuevo Diario esta mañana. Colombia entre la guerra y la paz. Cerca de 35 millones de colombianos votaron el domingo en el plebiscito para aprobar o rechazar el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC. El sí tiene el 52 y 54% en la intención de votos, pero bueno, ya sabemos entonces el resultado y fue un no por la paz. Fallece el escritor y médico Fernando Silva, también entre sus titulares más importantes, y Costa Caribe golpea a los Dantos. Allí tiene usted la portada de Nicaragua, nuestra portada centroamericana.
Y ya en la información del mundo, le comentamos que los brasileños votaron el domingo para elegir a sus alcaldes en los últimos comicios antes de la presidencial 2018. La izquierda llega debilitada por los escándalos de corrupción. Recordemos la crisis y la reciente destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Los brasileños votaron el domingo para elegir a sus alcaldes en los últimos comicios antes de la presidencial de 2018. Las autoridades desplegaron 25.000 militares para reforzar la seguridad, luego que 15 candidatos fueron asesinados en las últimas semanas. La izquierda llegó a la jornada debilitada tras los escándalos de corrupción, la crisis y la reciente destitución de Dilma Rousseff. Después de emitir su voto, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva desestimó que su partido, el de los trabajadores, se vea afectado por el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras, por el cual es investigado y ha salpicado a toda la clase política. Puede influir alguna elección, pero no influenciará en el resultado final, porque mucha gente está más preocupada por la limpieza de las calles, la limpieza de las escuelas donde sus hijos estudian, o la limpieza de los hospitales que con la Operación Lava Jato. La elección en Brasil se dio en medio de un escenario político dividido, una economía en recesión desde 2015 y con 12 millones de desempleados. En otras noticias, el primer ministro húngaro Viktor Orbán sufrió un revés en su referéndum contra el plan de cuotas de migrantes en la Unión Europea. Esto al quedar la participación por debajo del 50%.